Efesios capítulo 4 y vamos a dar lectura del versículo 20 en adelante. Efesios 4. Amén. Comparten ahí Biblia con nuestro hermano ahí, los que no tienen, los que no trajeron. Si les olvidó, pues ¿verdad? Está bien, pero si no tiene, cómprese una Biblia, hermano. Amén. Bien que nos compramos celulares que cuestan $1,000 y no nos podemos comprar una Biblia que cuesta $10. Amén. $10, hermanito, cuestan las Biblias. Pero no es el valor, ¿verdad? Lo que cuesta, sino lo que está dentro. Amén, hermanos. Efesios 4 y vamos a dar lectura del 20 en adelante. Amén. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hasta ahí. Amén. Y dice, y el último versículo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Así oramos. Amantísimo Padre, buen Dios, te damos gracias, oh Dios mío, por la vida que prestas, oh Dios mío, para estar aquí, por este privilegio. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, oh Señor. Te pido, Señor Padre, que limpie mi mente y mi corazón, Señor Jesús. Que seas tú hablándome, que seas tú usándome, oh Señor Padre. Que seas tú, oh Dios mío, haciendo tu voluntad en mi vida. Quiero ser ese vaso útil para ti, oh Señor Padre. Y te pido, Señor, que quites, Señor, toda distracción, toda oposición en el nombre de Jesús, Padre. Y que quites, y limpies los aires, Señor Jesús, Padre. Y que esta palabra pueda llegar a cada corazón, oh Dios mío, y dar fruto a su debido tiempo. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y ahí estaba puede tomar su asiento. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Y ahí estaba hablando Pablo, a ver, el encabezado, y dice la nueva vida en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Creo que todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces este mensaje es para nosotros. Amén. Porque ya hemos conocido quién es nuestro Redentor y hemos aceptado de que nosotros ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Y entonces, hermanos, aquí estaba hablando Pablo y diciendo de que si hemos aprendido ya de Cristo y reconocido que Cristo Jesús nos ha enseñado, que dice entonces nos tenemos que despojar de todo, del viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y el 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que nuestra mente tiene que estar renovada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el enemigo es lo que ataca? La mente. Nos pone pensamientos. Amén. Porque yo le puedo decir de que desde joven hasta hoy adulto, vienen pensamientos, hermanos, que no son de Dios. Porque los puede discernir uno y pues esto no es de Dios. Y uno dice: Señor, quita este pensamiento de mi mente. Y eso es renovar. Orando, Señor, estás renovando tus pensamientos en el Espíritu de Dios. Amén. Y eso es lo que se refería a Pablo: renovarte en el Espíritu, cambiar. O sea, ya aceptamos a Dios, reconocimos y Él nos ha enseñado. Y nos tenemos que despojar de las malas costumbres y renovar nuestra mente en el Espíritu para que seamos ejemplos para otros. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos mirando pues en cuanto a la pasada manera de vivir, porque no sé si muchos han crecido en el Evangelio, pero a los que no, una manera de vivir era en pecado. Era como hablaba el pastor, y el Señor lo estaba usando la semana pasada. ¿Cuándo se acuerdan? Que vivían en la iniquidad, que vivían en lo malo, que tenían los malos deseos, y que como servíamos ahí en los parties, en las celebraciones así,
que decía Pablo que también asimismo, como éramos los primeros para las fiestas, que asimismo seamos para Dios. No sé si se acuerdan la palabra que estaba dando nuestro pastor, amén. Entonces, asimismo, ahora que ya aceptamos a nuestro Señor Jesús, así también. Entonces, en cuanto a la manera de vivir antes, como vivíamos antes, la única diferencia ahora que ahora somos libres de la paga del pecado, porque ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la liberación de la pasada, entonces ya estamos libres para vivir. Pero ahora solo nos falta renovar nuestra mente. Y aquí quiero leer algo, la liberación de la vida pasada, de manera de vivir, solo se alcanza mediante nuestra búsqueda diaria del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a poder cambiar si no buscamos de la presencia de Dios. No vamos a poder. Entonces ya aceptamos a nuestro Señor como único y suficiente Salvador, pero hay malas costumbres en nuestras vidas. No significa de que son poseídos, de que un espíritu mora en nosotros, sino que hay malos hábitos que tenemos y que se tienen que renovar en nuestra mente para quitarlos y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas, en nuestra vida es perfecta. La palabra de Dios lo dice. Es agradable y perfecta para uno. Amén. Entonces, si la voluntad de Dios es perfecta para nosotros, la voluntad de Dios es agradable, pero muchas veces vivimos en una vida desagradable. Pero es porque nuestra mente no está siendo renovada por el Espíritu de Dios. Y aquí Pablo es que nos enseña, ya se han despojado del viejo hombre, ya están empezando a entender de que si tomaban no está en lo correcto ya tomar, beber cerveza, estar fumando, ya no. Pero ahora tus pensamientos ya tienen que ser diferentes. Tus pensamientos ya no vas a estar en tus pensamientos, hoy es domingo, en los domingos, en las noches, ahí hay party, ya sabes, no, sino que tu mente, no, hoy hay servicio. Señor, ayúdame para estar en el servicio. Quita este pensamiento de mí y de ir con los otros amigos. Eso renovar nuestra mente, y mediante eso, hermano, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Mediante nosotros estamos ahí hablando con el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mediante nuestra búsqueda diaria del Espíritu Santo, hermanos, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mentalidad cambie. Porque muchas veces yo lo he escuchado, hermanos, de cristianos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero les dicen una cosa, hermano, venga a servir aquí, y no. Vamos para acá a evangelizar, y no. Vamos de este lado, vamos a trabajar en la obra, y no. Pero estamos declarando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, fíjese. Pero es porque no estamos buscando la renovación del Espíritu Santo día tras día. Y esas promesas no las hacemos de nosotros, sino que nomás las decimos de labios y nunca las recibimos porque no las hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y soy el primero, hermanos, porque yo he dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he puesto tantas excusas para hacer o para no hacer. Amén. No sé si me están entendiendo. Pero tenemos, hermano, para tener una mentalidad, amén, del cielo, del lenguaje de Dios, tenemos que renovar nuestro pensamiento con el Espíritu de Dios. La mente cambia mediante la oración. ¿Cuántos dicen amén? Está uno orando y el Señor está obrando. ¿Cuántos oran cada día? Esa es una parte de la renovación del Espíritu. Si no oramos,
entonces vamos a tener los mismos pensamientos de ese viejo hombre, van a estar aquí. Oh, pues yo voy a hacer lo que yo quiero. Y no estamos buscando la voluntad de Dios. Escucha, hermano, la mente cambia mediante la oración. La mente cambia mediante la lectura. Los lectores, la mente empieza a cambiar cuando reflejas y meditas en la palabra de Dios. Tu mente empieza a cambiar cuando la adoras a Dios. Y ya no piensas como ese viejo hombre. Y Pablo aquí lo decía: si fueron enseñados en Cristo Jesús, entonces ya se despojaron del viejo hombre. Pero ahora se tienen que renovar ese pensamiento. Ahora tienen que meditar en la palabra. Ahora tienen que orar. Ahora tienen que leer. Y ahora tienen que reflejar en la palabra de Dios y darle alabanza a Él. Pero diariamente. Y si no lo hacemos diariamente, hermano, entonces vamos a sentir que este caminar en Cristo Jesús es bien difícil. Sí, es difícil. Pero si no renovamos nuestra mente en el Espíritu de Dios, vamos a estar estancados. No vamos a progresar. Y esto es lo que está hablando Pablo, de progresar cada día más, ser diferentes, renovados en el Espíritu, para crecer, no para quedarnos aquí nomás sentaditos, cómodos, sino que para ir y hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La mente cambia mediante la oración. Y en Job, en el libro de Job había un versículo que decía que la oración, como decía, que su aflicción cambió cuando él empezó a orar. Lo dice en Job 42, en ese versículo lo dice, que cuando él oró, su aflicción cambió, su mentalidad cambió, porque ya él empezó a orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios, tener comunión con Dios, hablarle y decirle: Señor, hoy no me siento bien, me siento débil, siento que ya no puedo. Y el Señor escucha. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O no ha escuchado su voz? O tal vez nomás a mí. No, hermano, el Señor no hace excepción de personas. Si nosotros hablamos con Él, Él es misericordioso y inclina su oído hacia cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer Romanos, capítulo 12. Y este versículo lo estábamos estudiando, amén, en el discipulado. Sí, a ver si se acuerdan los que fueron. Amén. Dice Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, hermanos, Romanos 12, del versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Ahí lo dice la palabra. Pero muchas veces buscamos nuestra propia voluntad, porque nuestra mente no está siendo renovada cada día por el Espíritu de Dios, sino que está siendo estancada o infructuosa, porque nuestros pensamientos ahí se quedan y está el yo, está en nuestro ego. No está el Espíritu de Dios renovando, diciendo: no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escogemos qué podemos hacer y qué no. Y ponemos excusas en qué sí podemos servir y en qué no. O en dónde vamos a caminar, por aquí y por allá no. Pero cuando empiezas a renovar tu mente en el Espíritu de Dios,
entonces hay una mentalidad de que lo tengo que hacer, Señor, es para ti. ¿Por qué no caminar si tú caminaste por el peor camino y no dijo nada? Nuestra mente empieza a entender lo que sufrió nuestro Señor fue algo grande, que lo que nosotros podemos sufrir en este mundo es incomparable. Nosotros aquí no somos siendo latigados, venga hermana a la iglesia. No. Nosotros no, los ministros tienen que estar aquí y si no están unos latigazos. No, a nadie se lo obliga. Pero nuestra mente está, nuestra mentalidad de aquel, no, a mí nadie me dice nada. Esa mentalidad nos tenemos que renovar en el Espíritu. Es lo que decía Pablo. Porque si no, no vamos a entender la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Vamos a siempre a tener esa excusa de que no, es que me da miedo, es que no puedo, y nos hacemos así, y a nuestro Dios lo hacemos hasta aún más. Si tenemos un Dios grande, ¿cuándo dicen amén? ¿Por qué lo hacemos aún más pequeño? Con nuestros mismos hechos, hermanos, de que no, hoy no, pastor, no me ponga a predicar porque pues no soy predicador. No me ponga a abrir el culto porque es que me pongo nervioso. En vez de que digamos, sí lo puedo hacer en Cristo Jesús que me fortalece. Pero nuestra mentalidad está como la de allá, la del viejo hombre. Y eso es lo que tenemos que renovar. Porque hay cosas que el Señor obró, pero hay cosas que nosotros tenemos que obrar en el Espíritu cada día para entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y yo puse aquí 4 cosas que nosotros debemos hacer diarias. Una les dije es orar. Es como hablar, dialogar con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han orado? Amén. Es bonito hablar con Dios. Y si no lo hace, le invito que cada noche aparte un tiempo para hablar. Y cada noche va a aumentar ese tiempo para estar con Él. Amén. Le va a agradar a usted y también a nuestro Dios. Pero eso es necesario para la renovación de nuestra mente. Porque si no, Giovanni, vamos a pensar como siempre. Vamos a estar pensando, no, pues nunca he ganado nada. Nunca he tenido nada. Ahora que he cambiado. Pues si tenemos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? A un Dios grande. Amén. Cuando empezamos a confiar en Él, algo pasa. Dios empieza a orar en nuestras vidas. La oración es el vehículo para hablar con Dios, para tener una relación con Él. Pues Él nos creó para eso, para estar en comunión con Él. Y es lo más importante que hay, la comunicación con nuestro Creador. Tal vez lo miramos de que, sí, orar. Pero no nos podemos a meditar en eso, que es lo más hermoso que hay, hablar con nuestro Dios. Tal vez no lo vemos, tal vez no dice, Señor, ¿dónde estás? No lo sientes. Pero Él está escuchando, hermanos. Amén. Él está escuchando. La otra es la lectura de la Biblia. La lectura es también, la mente empieza a cambiar, a renovarse mediante la lectura. Pues dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe, pero también nuestra mente está siendo renovada cuando nosotros empezamos a leer la lectura. Y pues hay promesas ahí, hermano. Hay promesas y ahí luego hay algo que te alienta a ti, tu alma, y empiezas a decir, sí, Señor, sí puedo. Tal vez pues no soy el indicado, pero pues me has llamado y pues aquí estoy. Pues si nadie quiere, pues yo le doy solo. Amén. Pero nuestra mente ya no está como la de antes. No, es que nadie está conmigo. Pues yo no voy a ir solo. Si los ministros de alabanza no me acompañan, pues vamos a cancelarlo. No.
si Dios va conmigo, pues ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si Dios va al frente, entonces le vamos a dar. Ministros o no ministros, o los que quieran venir o no, eso empieza a hacer la renovación del Espíritu de Dios en nuestra mente. Amén, hermanos. La oración y ahorita la lectura, leer pues es como nos nutrimos espiritualmente, aprendemos cuál es la buena voluntad de Dios, porque toda palabra, ¿cuántos dicen amén?, es inspirada por el Espíritu de Dios. Y es por eso de que cuando la leemos, nuestra mente está funcionando y está siendo renovada por las promesas, por la palabra, por la vida que nos da la palabra de Dios. Amén. Y es por eso muy importante que Pablo decía estas cosas. Tenemos que ser renovados. La tercera, la reflexión de la palabra de Dios. Reflexionar en la palabra, meditar en ella. A veces bueno, la verdad a mí me ha tocado que leo la palabra y la quiero leer como que si es el periódico. No, quiero leer mis 3 capítulos y dormirme. Pero así no es. Sino que tienes que leerla, meditarla, saboreándotela, pensando, meditando, reflexionando qué estaba pasando en ese tiempo, por qué. Y así eso es otra llave para renovarte los pensamientos en tu mente, para cambiar tu mentalidad. ¿Sí o no, Giovanni? Para decir sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no solamente de decirlo, sino que vivirlo. Que cuando le dimos a nuestro hermano Giovanni, vas a abrir el culto para los jóvenes. Amén. ¿Sí o no, Giovanni? Amén. Y ya está preparándose el hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces la oración, la lectura y la reflexión en la palabra de Dios. No leerla nomás porque dices, la tengo que leer, y nomás la lees como que si fuera cualquier otro libro, y no es así. Es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios. Cada palabra cada historia tiene algo precioso de aprender en ella y reflexionar, y es para meditar. Y eso mismo, hermanos, nos va a renovar nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad va a empezar a cambiar. Nos va a pasar algo de que no nos vamos a dejar vencer, de que si nos sentimos que no podemos meditar en ella, porque ahí está la respuesta. Amén. La oración, la lectura, la reflexión en la palabra de Dios, y lo último que yo puse, la oración. La oración. Hay tantos salmos ahí, y podemos ver a David, de que dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, hermanos, imagínense. Su corazón en otras palabras, estaba alineado con el corazón de nuestro Dios. Y básicamente la oración es la llave, amén, de que mueve el corazón de Dios, y el Espíritu de Dios hace algo en nuestro corazón también. Nos quebranta y empezamos a llorar muchas veces en la presencia de Dios. Y eso también es muy importante en nuestra vida diaria, para nuestra renovación de nuestra mente, porque queremos adorar a Dios. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Queremos venir a la iglesia y cantarle con toda nuestra fuerza. No nomás no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Imagínense, estamos cantando no hay Dios tan grande como tú, pero lo estamos cantando como que si nuestro Dios es pequeño, como que si no se merece toda la gloria o la alabanza, la honra, sino que lo tenemos que hacer, hermanos, con un corazón decidido, dispuesto. No hay Dios tan grande como tú, oh Señor, no lo hay. Eres el único que puede dar vida, el único que nos puede alientar y llenar. Y en Él podemos encontrar, hermanos, paz, bendición,
amor, misericordia. Podemos sentirnos guardados, protegidos. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo en la presencia de Dios así siento que nada me puede pasar. Siento que nada, que si viene cualquier cosa, me siento seguro, en otras palabras. Amén. Y eso pasa, hermanos, cuando adoramos a Dios. Nuestra mente se empieza a renovar, empieza a cambiar, empieza a decir no solamente las promesas de que sí, todo lo podemos en Cristo, pero más que nada lo empezamos a hacer. Lo empezamos a vivir. Ya no solamente nos despojamos de unas cosas, sino que en todo decimos amén. ¿Cuántos dicen todo amén? Ayer me agarraron bien el pastor, que dice, el pastor va a aspirar, amén. Y ya después como quedé, como que, amén. Pues, y ya la hermanita, ¿se acuerdan, hermana? Que me dice, no, pues ya dijo amén, pues a expirar. Hermano, pero así tiene que ser nuestra actitud, nuestra mentalidad. Cuando el pastor dice algo, hermano, va a ser amén, hermano, amén, pastor, ahí vamos. Pero cuando ponemos esas excusas es porque nuestra mentalidad no ha cambiado. Porque hay algo todavía que el Espíritu de Dios tiene que empezar ahí a obrar. Y eso es lo que decía Pablo, si somos enseñados por nuestro Señor Jesús, entonces también tenemos que ser renovados en nuestra mente, nuestra mentalidad, para encontrar su perfecta voluntad que es agradable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. En cuanto a la vida pasada, hemos agarrado malas costumbres, malos hábitos. Como por decir, muchas veces nosotros, como hombres, como jóvenes, deseamos más pues ir al campo, jugar fútbol, o deseamos más jugar ahí el PlayStation o estar en nuestro celular. Pero mediante de la renovación de estar ahí leyendo, estar ahí orando, estar reflexionando, entonces nuestra mente va a ir cambiando. No es muy importante el fútbol. Ya no es muy importante para mí jugar 3-4 horas en el PlayStation. Mejor voy a meditar en la palabra de Dios las 3-4 horas. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Empieza a renovar, empieza a dar otros pensamientos. Y ahí es donde encontramos la voluntad de Dios, cuando estamos renovados en el Espíritu Santo. Amén. Porque la carne, nuestro deseo, pues quiere estar en las carnes asadas, quiere estar jugando ahí, mirando Netflix, quiere estar ahí relajándose, ahí en el sofá. Pero cuando uno empieza a orar un poquito más, cuando uno empieza a leer un poquito más, cuando empiezas a meditar en la palabra un poquito más, en la mente, pues, ay, Señor, no quiero jugar, no quiero jugar PlayStation hoy. Eso no es nada ya para mí. Mejor voy a meditar en tu palabra esta hora. Hermano, yo me gusta, lo digo porque me gusta a mí mirar Netflix, me gusta mirar ahí el PlayStation, me gusta jugarlo. Pero sí me he encontrado y, Señor, pues esto ya me enfada. Y ya me pongo a leer ahí unos versículos ahí y meditar en la palabra. Pero eso no empezó hasta que yo empecé a leer un poquito más, a orar un poquito más, a reflexionar un poquito más en la palabra. Entonces en mi mente como que ya empezó a hacer algo diferente. Pues el Espíritu de Dios empezó a hacer algo en mí. De que eso ya no es necesario. De que los deseos del mundo se van quitando mediante la renovación del Espíritu Santo. Pero si no buscamos a nuestro Dios, al Espíritu de Dios día tras día, se va a quedar igual, no va a haber progresión, no vamos a crecer espiritualmente, y eso es una realidad. Nos vamos a quedar así como empezamos cuando aceptamos al Señor, así nos vamos a quedar. Dijimos, amén, Señor, sí, yo quiero ser salvo, pero aún pues no hacemos nada por la obra.
preferimos mejor estar como cómodos en la casa y no, que ni me hable el pastor porque hoy no voy a evangelizar. Y sí, yo les digo porque por mí, hermano, no por usted, no. Yo y el pastor lo sabe también y el Señor lo sabe, pues no lo podemos engañar. Amén. Si pensamos que lo podemos engañar, entonces nosotros somos los que estamos siendo engañados. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar y que el Señor empiece a renovar nuestra mente aún más. Tal vez lo hace, tal vez ora cada día, tal vez lee la Biblia todo día, tal vez medita en su palabra todo el día y le adora. Pero sé que una palabra se le quedó hoy en esta tarde, amén. Y el Señor siempre quiere darte algo nuevo. El Señor siempre hay algo que vamos a aprender de su palabra. Y es por eso que es muy importante estando renovándonos nuestra mente en las Escrituras,